Hola, soy el profesor Carlos Fernández Agar y este es el segundo video en el que, como les habíamos prometido en el video anterior, vamos a hablar sobre el Sol. El Sol, la actividad solar, en fin. En este primer, podemos decir, video sobre el Sol, vamos a ver una descripción general de cómo es el Sol y cómo incide sobre la vida en la Tierra. En principio, digamos que la vida en la Tierra no sería factible sin nuestra principal fuente de calor y luz, que es el Sol. La temperatura rondaría los 270 grados bajo cero, por empezar. Imaginemos un planeta totalmente cubierto de agua sólida y por encima de esa capa de agua océanos de nitrógeno y oxígeno, naturalmente líquidos, y los pocos gases que pueden existir a esa temperatura prácticamente son el helio y probablemente el hidrógeno. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo es el Sol. Para eso he hecho acá sobre el pizarrón un diagrama del que nos vamos a valer. En el centro del Sol tenemos una zona denominada núcleo. En el núcleo se producen las reacciones nucleares de fusión que generan la enorme temperatura de unos 15 millones de grados y que en definitiva son las responsables de la generación de calor por parte del Sol. Esas temperaturas tan altas, digamos, después circulan por toda una enorme zona de plasma, es decir, de partículas moviéndose a velocidades enormes, que es la llamada zona convectiva. Esto es un resumen, de cierta manera, para que se puedan llegar a entender con más facilidad los próximos programas donde vamos a hablar propiamente de actividad solar, en relación con el clima terrestre. Y esas corrientes convectivas se transforman en corrientes superficiales y a veces en remolinos que llegan a la superficie solar, a la llamada superficie solar, o fotosfera, en forma de manchas solares, por ejemplo, y otros fenómenos que también produce el Sol. La fotosfera, lejos de ser sólida, es decir, lo que nosotros vemos del Sol, el disco solar, muy lejos de ser sólido, es una capa medianamente densa, de plasma, a unos 6.000 grados de temperatura. A esa temperatura nosotros podemos ver la superficie. ¿Por qué digo que a esa temperatura nosotros podemos ver? Vamos a poner, por ejemplo, a alguien que está calentando un clavo en un mechero de gas. Al principio, el clavo va a estar caliente, pero no va a irradiar ningún tipo de luz. Podemos comprobar de que está caliente si arrimamos la mano al clavo y comprobamos que emite radiación infrarroja, es decir, que emite calor. Sin embargo, no emite luz. Si lo seguimos calentando, se pone de un color rojo sombra, y en la medida que lo vayamos calentando cada vez más, va caminando por el espectro visible hasta llegar a la zona del amarillo. Por encima de esa temperatura, desgraciadamente, el clavo se derrite y vamos a tener que usar otro objeto de experimentación. Un objeto de experimentación interesante puede ser la soldadura eléctrica. En la soldadura eléctrica nosotros vemos destellos de luz, azul fundamentalmente, y los que usan una máquina de soldar eléctrica de esas de electrodos saben de que se tienen que proteger las manos con guantes y la cara con una máscara, fundamentalmente por la cantidad de radiación ultravioleta que emite. Es decir, radiación todavía de frecuencia más elevada que la correspondiente a la luz visible. Bueno, en la fotosfera, la temperatura de 6.000 grados es una temperatura que corresponde a la llamada luz blanca, es decir, a la mezcla de las luces que componen el espectro visible, es decir, el arco iris, por decirlo de alguna manera. Todos los colores del arco iris, pero mezclados en uno solo, que es el color, digamos, blanco-amarillento, del cual nosotros vemos la luz solar. Por fuera de la fotosfera existe otra capa, el espesor de la fotosfera es de unos 500 kilómetros más o menos. Lo que nosotros vemos como superficie sólida del Sol. Por fuera de la fotosfera existe otra capa más caliente,
Pero por ser tan caliente, solamente nos emite radiación ultravioleta. Nosotros no llegamos a ver el color de esa capa exterior, mucho más caliente, del orden de los 30.000 grados. Es también mucho menos densa que la fotosfera, es decir, la cantidad de materia que hay por metro cúbico es menor en la cromosfera que en la fotosfera. Por fuera de la cromosfera, dijimos de unos 10.000 kilómetros de espesor, me parece, tenemos la corona solar. La corona solar que se pueden apreciar en los eclipses solares, en la fotografía que les adjunto. Esta imagen está tomada por un tipo de telescopio denominado coronógrafo, que es especializado en, podemos decir, en poder visualizar la corona solar. La corona solar es una capa de muy baja densidad, pero de gigantescas temperaturas, de enloquecedoras temperaturas. El promedio de temperatura puede llegar al 1.000.000 de grados. Lógicamente, a 1.000.000 de grados de temperatura no produce luz visible, pero sí produce rayos X. En el espectro de rayos X podemos ver mucho mejor, en detalle, la corona solar utilizando el receptor adecuado, por supuesto. Que en este caso no van a ser los ojos, sino un aparato que detecte esas frecuencias. Pero sin embargo, por fuera de la corona solar, existe una especie de atmósfera extendida del Sol que llamamos heliosfera. La heliosfera está compuesta por toda la materia que, podemos decir, produce el Sol hacia afuera. Esa materia se ordena siguiendo la gravedad solar y el sentido de rotación del sistema, y más o menos tendría esta forma, la de un platillo volante, digamos, donde la emisión en el sentido tangencial es menor que en el sentido en el que digamos, de la eclíptica, o es decir, donde se encuentran las órbitas planetarias. Este sería el Sol. Aquí tendríamos la Tierra, por ejemplo, Saturno, qué sé yo, Plutón. Y allí tenemos indicado Mariner IV, ya que la sonda norteamericana Mariner IV ha salido por fuera de la heliosfera. Fue lanzada hace 25 años y continúa viajando, y los últimos datos recibidos de ella nos dicen de que ya no hay viento solar, que es la otra forma en que se llama la heliosfera, ya que lo que nosotros vemos son partículas que permanentemente van escapando desde el Sol hacia el espacio profundo. Bien, en esta otra fotografía vemos cómo la heliosfera envuelve a la Tierra, y la Tierra es protegida por los llamados cinturones de radiación de Van Allen, que tienen que ver con el magnetismo terrestre, y que hace que nosotros no recibamos gran parte del viento solar. La atmósfera hace el resto del trabajo, es decir, las moléculas que componen la atmósfera hacen de que de ese viento solar prácticamente no nos llegue a la superficie terrestre. El viento solar está compuesto fundamentalmente por partículas alfa y partículas beta, y también neutrones. Bien, ¿pero qué es el Sol? Bueno, si vamos a las clasificaciones astronómicas, es una estrella mediana, mediana en tamaño, mediana en temperatura. En el diagrama que se utiliza para clasificar las estrellas, que es el diagrama de Hertzsprung y Russell, está ubicada en la denominada secuencia principal. Es un diagrama que se utiliza para investigar el nacimiento y la muerte el nacimiento, la vida y la muerte de las estrellas, ¿no? Nuestro Sol todavía está muy, muy lejos de nuestra muerte. Va a vivir tanto como lo que lleva de tiempo hasta ahora, al menos. Bien. La atmósfera se ocupa de filtrar una parte de esas frecuencias recibidas desde el Sol. Así es que presenta de cierta manera lo que se llama ventanas de frecuencia. Es decir, no es que haya una ventanita en la atmósfera, sino que
la atmósfera constituye un filtro que deja pasar determinadas frecuencias, atenúa otras, transforma otras, ya que ciertas, todas las sustancias tienen lo que se llama un espectro de absorción, es decir, en la cual absorben energía, y un espectro de emisión en la cual emiten energía. Esto lo podemos entender mejor, por ejemplo, si analizamos cómo funciona un horno de microondas. El horno de microondas produce una frecuencia de 2.45 GHz, que es la frecuencia en la cual las moléculas de agua se las puede hacer vibrar, y por lo tanto producen calor, es decir, emisión de radiación infrarroja. Es decir, el horno de microondas no produce radiación infrarroja, pero calienta aquello que ponemos adentro. Y ese calor, en definitiva, nosotros podemos percibirlo. Sacamos un pollito que hemos puesto en el horno de microondas, ponemos la mano cerca y vemos de que despide, obviamente, calor, es decir, despide radiación infrarroja. Es decir, de que las moléculas de agua, en estado líquido, absorben radiación de microondas de 2.45 GHz para transformarlo en radiación infrarroja, que anda más o menos del orden de los 10 nanómetros. Los distintos gases que componen la atmósfera, cada uno tiene sus determinados espectros de emisión y de absorción. La atmósfera es bastante compleja, es decir, tanto en cuanto a los gases que la componen, como en su comportamiento. Por un lado, tenemos la alta atmósfera, donde predominan gases livianos, donde hay abundancia, por ejemplo, de helio, que es un gas muy livianito, ese que se usa para inflar los globos para meteorología. Después también tenemos la atmósfera media, que es donde ya podemos decir se producen fenómenos atmosféricos que, digamos, más habituales. Y finalmente la baja atmósfera, que es donde tenemos fundamentalmente las nubes de lluvia y ese tipo de cosas. Esos gases que componen la atmósfera, decíamos, cada uno tiene su propio espectro de absorción y de emisión. Eso hace que de la radiación solar que nosotros recibimos directa, y me refiero en este caso a la radiación infrarroja, al calor, también determinadas frecuencias son absorbidas por la atmósfera y son reemitidas hacia la Tierra en forma de calor, de manera que recibimos en realidad del conjunto Sol y atmósfera más cantidad de energía que la que recibiríamos solamente del Sol. Es decir, si no tuviéramos atmósfera, la temperatura superficial de la Tierra sería bastante más fría. También la superficie planetaria produce, digamos, radiación infrarroja. Es decir, cuando es calentada por el Sol, emite radiación infrarroja, que una parte es recapturada por la propia atmósfera y otra parte es remitida al espacio exterior en forma de rayos infrarrojos. Eso depende de un montón de cosas, la cantidad o la proporción de calor que nos entra y la proporción de calor que nos sale. Una de ellas es el albedo terrestre. El albedo es la proporción de energía que se capta y la proporción de energía que se emite. Ese albedo varía según, por ejemplo, el albedo de regiones como la Antártida es, podemos decir, al ser el hielo muy reflectante de cualquier tipo de radiación, emite mucho más cantidad de radiación comparativamente que una superficie terrestre oscura, por ejemplo. Es decir, un terreno de color oscuro, que por el contrario absorbe más radiación. Por eso, el hielo al sol, incluso en lugares calientes, tarda en derretirse porque emite realmente, es decir, refleja gran parte de la luz recibida como un espejo. Mientras que si ponemos un objeto oscuro al sol, se va a calentar enseguida. Bueno, los océanos y los bosques también
forman parte de ese balance de albedo terrestre, es decir, de la cantidad de energía que reemitimos o no al espacio. El océano es a la vez el gran regulador térmico del planeta. Al estar las aguas oceánicas en movimiento y trasladarse a los distintos puntos del planeta, digamos, teniendo en cuenta que cubre las 2/3 partes de la superficie terrestre, y son un gran acumulador de calor también. Las aguas oceánicas son grandes acumuladores de calor. Digamos de que si de repente se apagara el sol, por decirlo de alguna manera, tardaríamos bastante en enfriarnos. No es que nos encontraríamos de repente de un día para otro con que la temperatura desciende a 270 grados bajo cero. No, los océanos continuarían largando calor durante días, meses, años, siglos. Por eso es que cualquier proceso de calentamiento o de enfriamiento que reciba el planeta es, entre otras cosas, debido a la acción de inercia térmica de los océanos, es relativamente lento siempre. Entonces, las variaciones que pueda haber en la radiación solar, que las hay, según lo vamos a ver en nuestro próximo video, no se reflejan inmediatamente en una variación térmica. Sin embargo, a plazo un poco más largo, sí. En nuestro próximo video vamos a hablar de las variaciones en la actividad solar y de la relación que esas variaciones en la actividad solar tienen con las temperaturas terrestres. Gracias y nos encontramos en el próximo video.